con la exposición de la palabra de Dios. Como usted ya sabe, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar allí en Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 38, y vamos a leer hasta el versículo 40. En su Reina Valera el título es Jesús acusa a los escribas. Y dice así la palabra del Señor. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por permitirnos venir hoy aquí en este día. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y cantarte. Señor, te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, te pido en esto. Te ruego que nos asistas, Señor, y que prepares nuestros corazones para oír tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bien, entonces, como decía antes, continuamos con el Evangelio de Marcos. Y para este punto del Evangelio de Marcos, Jesús ya les había advertido a sus discípulos acerca de que era necesario que vayan a Jerusalén y que allí él iba a ser condenado a muerte, ¿no? Que iba a ser entregado en manos de los principales sacerdotes, que iba a ser condenado a muerte por ellos y que iba a ser crucificado. Y ya habiendo entrado en Jerusalén, allí como veíamos en el capítulo 11, Jesús entra en Jerusalén con sus discípulos y es a partir de entonces donde comienza el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sabía muy bien que Él iba a ir rumbo a la cruz. Y cuando entra en Jerusalén, vemos allí que entra en el templo y comenzaba a echar fuera a aquellos que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y claro, esto no había sido de agrado para los líderes religiosos de Israel, ¿no? Quienes se beneficiaban con todas estas cosas, se beneficiaban económicamente con el comercio del templo. Entonces comienzan a buscar la manera de poder acusarlo y así poder matarlo. Entonces comienza nuevamente esta confrontación entre nuestro Señor Jesucristo y los líderes religiosos de Israel. Estos líderes religiosos eran quienes conformaban, ¿no? El concilio, o más bien conocido como el Sanedrín. Eran quienes tomaban decisiones con respecto a cuestiones acerca del templo. Y ellos le decían al Señor: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces buscaban la manera de poder acusarlo para poder condenarlo y matarlo, pero en su intento de acusar al Señor, ellos veíamos que le envían a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, a los escribas, quienes idean unas preguntas, ¿no? Con malicia para poder hacer caer al Señor en alguna cosa y así poder acusarlo y condenarlo. Le preguntaron, como habíamos visto, acerca de si era lícito dar tributo a César o no. La pregunta maliciosa, la cuestión acerca de la resurrección por parte de los saduceos. Pero Jesús exhibió públicamente la hipocresía de estos líderes religiosos y dice Marcos que ya ninguno osaba hacerle ninguna pregunta, ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús les había dado todas las evidencias de que Él era el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Incluso los obliga a pensar en esto y les dice, como veíamos la semana pasada,
les dice, ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Si el mismo David, por medio del Espíritu Santo, le llama Señor, o sea, ¿cómo es posible que sea su hijo? Los escribas eran intérpretes de la ley dada a Moisés. Ellos interpretaban las Escrituras y decían cómo se debía aplicar. Ellos debieron haber interpretado, según las Escrituras, que Jesús era el Mesías. Pero no solo no creyeron en él, sino que ellos decidieron no creer. Y entonces Jesús expone públicamente la hipocresía de ellos y les dice, guardaos de los escribas. Jesús los expone públicamente, guardaos de los escribas, dice, porque ellos gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y que por pretexto hacen largas oraciones. Les dice, estos recibirán mayor condenación. Lo que Jesús les está diciendo aquí, les está advirtiendo. En otras palabras, les dice, vean, presten atención, tengan mucho cuidado con estas personas. Ellos debían estar atentos y en guardia en contra de la influencia de los escribas. Pero esta acusación que Jesús hace contra los escribas es solo una versión resumida que Marcos hace en su narración. Mire lo que Jesús dice en el pasaje paralelo, ¿no? en Mateo 23, en el versículo 5. Como decía, Marcos hace como una versión resumida, ¿no? en esta acusación. En Mateo dice que Jesús dice que ellos, los escribas y los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamen los hombres rabí. Una vez más, Jesús expone la hipocresía y la falsa religiosidad de los escribas y de los fariseos. Ya en el Sermón del Monte, Jesús, hablando a las multitudes, les decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. En Mateo capítulo 6. Y les dice, cuando den limosna, no sean como los hipócritas. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que lo hacen para ser vistos por los hombres. Cuando ayunen, no sean como estos hipócritas. En otras palabras, Jesús, escuchen, les está diciendo, no hay nada de malo en hacer estas cosas. De hecho, debemos hacer estas cosas como creyentes. Pero hermanos, todas las cosas que hacemos, ya sea cuando venimos a este lugar o en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, cuando estamos los unos con los otros y nos servimos los unos a los otros, debemos tener cuidado, hermanos, de no hacer todas las cosas que hacemos para ser vistos por las demás personas. Pero por eso, hermanos, no debemos buscar la gloria de los hombres, sino que debemos buscar la gloria de Dios. No necesitamos la aprobación de los hombres, sino que debemos buscar la gloria de Dios. Así como dice el apóstol Pablo a los filipenses, debemos considerarnos los unos a los otros debemos considerar al otro como mayor a nosotros mismos. Así que ahora, volviendo a nuestro pasaje, Jesús le dice, guardaos de los escribas. Esta es la advertencia que el Señor les hace. Y a continuación les da una serie una descripción de cómo son ellos y lo que ellos hacían. Y le dice que gustan de andar con largas ropas y las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, de pronto leemos pasajes como este y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué hay de malo en hacer estas cosas?
¿Qué hay de malo en usar largas ropas, como dice el pasaje? Y el problema aquí era que los escribas, al parecer, tenían la costumbre de vestir de una manera en que las personas corrientes podían ver en ellos personas devotas, estudiantes de renombre. En el pasaje paralelo en Mateo dice que ellos ensanchaban sus filacterias y los flecos de sus mantos. Y dice que ensanchaban sus filacterias. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de las filacterias que ellos ensanchaban? Y aunque nos parezca extraño a nosotros, estas filacterias eran una especie de cajita de cuero que contenían dentro pergaminos, un pergamino, y que en los pergaminos tenían escrito algunos de los pasajes de las Escrituras. Y dice que ellos ponían estas filacterias en sus frentes, las ataban y en su brazo izquierdo. Ellos utilizaban esto al momento de la oración. Y dice que ellos las hacían cada vez más grandes y más llamativas, pero esto lo hacían para aparentar su espiritualidad. Y también dice que extendían los flecos de sus mantos. Estos flecos o borlas se encontraban en los bordes de la vestimenta de los judíos, ¿no? Y esto era un recordatorio de los mandamientos de Dios. Dice que ellos los hacían más largos. Y claro, no había nada de malo en esto. El problema es que ellos lo hacían para parecer más espirituales. Sería como venir a la iglesia con carteles en nuestras ropas o versículos bíblicos por todos lados, simplemente para aparentar cuán espirituales realmente somos. Hermanos, debemos tener cuidado con este tipo de hipocresía. También dice el versículo 38 que ellos aman las salutaciones en las plazas. Y Mateo también dice que ellos aman que los llamen rabí, rabí. Y de nuevo, no hay nada de malo tampoco en ser saludados en un lugar público, como dice acá, que ellos aman ser saludados en las plazas. No hay nada de malo en esto. Jesús lo que condena aquí es el orgullo de estos hipócritas al querer ser reverenciados por las personas. Tampoco Jesús condena la muestra de respeto hacia un maestro, pero a estos líderes religiosos les encantaban los títulos, resaltar entre los demás. De esta manera ellos creían tener una autoridad espiritual sobre las demás personas, como si ellos mismos fueran una fuente de autoridad espiritual aún mayor que Dios. Y esto no era algo que solo ocurría en aquellos tiempos, hermanos. Esta advertencia que Jesús hace de tener cuidado con estos tipos de religiosos también es para nosotros. Hoy en día es muy común ver a estos religiosos que aman los títulos, que aman ser reverenciados y aplaudidos detrás del púlpito. Los pastores ya no quieren ser pastores, ahora quieren ser llamados profetas o apóstoles. Hay un predicador que dice que muy pronto van a querer ser llamados arcángeles, así como una manera exagerada de querer ser reverenciados. Que las personas puedan ver cuán santos, cuán espirituales y cuán devotos realmente ellos son. Es por eso que Jesús les dice allí en Mateo, en el capítulo 23, el versículo 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y claro, como dije anteriormente, aquí el Señor no está condenando la muestra de respeto hacia un maestro, ni tampoco se refiere a que los hijos le llamen papá a sus padres. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como padre de los corintios, así en Corintios 4:15. Lo que Jesús condena aquí es el orgullo de estas personas, la pretensión de querer ser llamados así. Ellos aman estas cosas y dice el versículo 39 que aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y con esto, hermanos, no piense que los que están sentados adelante están pecando. No se refiere a esto el pasaje.
No es malo estar en las primeras sillas de la congregación, e incluso es algo bueno para prestar mayor atención a la palabra de Dios y no distraerse al momento de escuchar la palabra. Pero aunque parezca tonto quizás, o nos cause gracia a nosotros, estos líderes religiosos querían ser los primeros. Ellos querían ser vistos por los hombres, ellos querían resaltar entre los demás. Ellos querían sobresalir entre las demás personas como si fueran personas de renombre. Ellos querían estar por encima de las personas a las que ellos debían servir. Pero por el contrario, ellos se servían de las personas. Es por eso que en el mismo contexto, el Señor les dice allí en Mateo 23 que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ya el Señor les había dicho esto a sus discípulos cuando vemos que Jacobo y Juan le hacen esta petición egoísta al Señor de querer estar el uno a su izquierda y el otro a su derecha cuando el Señor establezca su reino. Ellos anhelaban posiciones de poder. Por eso es que el Señor les dice allí en Mateo, en el capítulo 9, versículo 44, que el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y se pone a sí mismo como ejemplo de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice también que estos religiosos amaban los primeros asientos en la cena. Ellos querían ser siempre el centro de atención, incluso en los lugares donde eran convidados a cenar, como si fueran invitados de lujo, invitados de honor, estando sentados lo más cerca posible del anfitrión. Jesús en Lucas 14:8 les advierte a sus discípulos acerca de este pecado. Y continúa diciendo el versículo 40 que ellos devoran las casas de las viudas y que por pretexto hacen largas oraciones. Y esto no se refiere a que los escribas entraban en las casas de las viudas y devoraban lo que había allí en la mesa a la hora de la comida. Estas personas eran manipuladores y convencían a estas atribuladas mujeres que se habían quedado sin marido de que ellos ahora podían servir a Dios con sus bienes, mejor dicho, con la herencia que sus maridos le dejaban. Y por supuesto los escribas se beneficiaban económicamente con esto, ¿no? Y hermanos, si a usted le parece que esto es una coincidencia con lo que hoy conocemos con el Evangelio de la Prosperidad, déjeme decirle que no es ninguna coincidencia. Ya el apóstol Pedro les advierte a su audiencia en su segunda carta acerca de los falsos maestros. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así como los escribas y fariseos, estos falsos profetas modernos de la prosperidad. Y decimos prosperidad porque en cierto sentido es verdad. El Evangelio de la Prosperidad prospera, pero prospera a estos falsos maestros que utilizan la palabra del Señor para su beneficio personal. A estos falsos profetas que aparentan ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y estos no solo son un peligro para la economía de las personas, sino que son un peligro para las almas de las personas que lo siguen. Y de ahí uno de los ayes de Mateo 23. Le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los escribas y los fariseos eran la viva imagen de los pastores que Dios condena en Ezequiel 34. Mire lo que dice Ezequiel 34. Hay de vosotros, pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas.
No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la perniquebrada. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñorasteis de ellas con violencia y con dureza. Estos líderes religiosos debían apacentar el rebaño de Dios, pero no solo ponían cargas pesadas sobre ellos, cerrándoles la entrada al reino de Dios, sino que también se aprovechaban del rebaño, como lo era en el caso de las viudas, como vemos aquí en Marcos. Ellos convencían a estas personas, a las viudas, de servir a Dios con sus bienes, robando sus pertenencias. Ellos las obligaban a que den voluntariamente su dinero para recibir la bendición de Dios. Y es esta misma sutileza que utilizan estos engañadores de hoy en día también. Ellos te dicen, da 10 y recibirás 100. Da 100 y recibirás 1000. Porque Dios no es deudor de nadie, dicen ellos. Y las personas gritan, amén, amén. Y es por eso que estos lugares llamados iglesias se llenan de personas que siguen a estos falsos maestros, porque ellos endulzan el oído de las personas diciéndoles lo que las mismas personas quieren oír. Y hermanos, sabemos que muchos de nosotros venimos de lugares como este, de lugares donde nos prometen cosas que la palabra no dice, pero por la gracia de Dios hemos sido traídos a un lugar como este donde se predica verdaderamente la palabra de Dios y el Señor nos aleja del error por medio de su palabra, por medio de conocer su palabra. Jesús dijo que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántos de nosotros venimos de lugares donde nos decían, tú eres un hijo del rey y por eso mereces lo mejor, las mejores cosas de este mundo? Prosperidad, salud, amor. Era como una lotería de la fe. En algún momento se te iban a pegar todas estas cosas. Y todo con la misma intención, con esa sutileza que ellos utilizan, ¿no? Todo esto con la intención de recaudar para el avance del reino. Hermanos, el reino de los cielos se establecerá aquí en la tierra, pero no es a través de nuestro dinero, sino que es a través de la predicación del Evangelio. Y finalmente cuando el Señor regrese. Dice Marcos que los escribas devoraban las casas de las viudas, aun a pesar de que ellos eran maestros de la ley. Ellos sabían que Dios era defensor de los más indefensos, de las viudas, de los huérfanos, del extranjero. Sin embargo, ellos se aprovechaban de su situación. Y dice que por pretexto, dice Marcos, dice que por pretexto hacían largas oraciones. Y esto lo hacían para aparentar ser puros, santos, devotos, piadosos, como si Dios fuera a escuchar su palabrería, sus vanas repeticiones. Y esto no es muy distinto hoy en día. Y no es por querer hacer un énfasis en el Evangelio de la prosperidad, hermanos, pero sabemos que la oración por la ofrenda en estos lugares dura mucho más tiempo que lo que dura la exposición de la palabra de Dios. Manteniendo a las personas en ignorancia, dándole tiempo para que guardes el de 100 y saques el de 1000, para que tu bendición sea mayor. Estos, dice Marcos, estos recibirán mayor condenación. Así que, hermanos, la advertencia también es clara para nosotros. Debemos tener cuidado con los falsos maestros. Y más en estos tiempos donde tenemos acceso a Internet, donde el Internet también está plagado de estos falsos maestros. Jesús le dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas.
¿Y cómo nos guardamos nosotros de los falsos maestros, de aquellos que enseñan el error? Bueno, en su segunda carta, como había mencionado anteriormente, el apóstol Pedro también advierte a su audiencia acerca de esto y hace un énfasis en su carta acerca del conocimiento. Incluso termina su carta advirtiéndole a los creyentes a guardarse del error de los inicuos y los alienta a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, debemos conocer a nuestro Dios. Debemos conocer su palabra. Él ha revelado quién es Él y cuál es su voluntad a través de su palabra. Debemos leer nuestras Biblias, hermanos, y así nos guardaremos del error. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Y oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra tu voluntad, Señor. Nos muestra quién tú eres, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos del error, Señor.